Amigas y amigos de Placeres Textuales, qué bueno saludarlos ya en este 2021, nuestro primer programa del año. Y en esta ocasión para hablar de un coloquio que ya está cerquísima, va a comenzar este lunes 11 de enero y concluirá el viernes 11, el viernes 15 más bien. Viernes 15 es cuando concluye este primer coloquio internacional de poesía y filosofía, que ya se nos antoja muy interesante, y es por eso que están con nosotros dos buenos amigos, Ulises Paniagua, escritor, a quien también ya tuvimos el gusto de entrevistar. Ustedes recordarán que lo entrevistamos el año pasado en nuestro podcast, el podcast de Placeres Textuales, acerca de su cuento, el cuento ganador de un certamen, un concurso que lanzó la Fundación Gabriel García Márquez de Periodismo. Y también se une a esta plática Fernando Salazar Torres, poeta y director de Taller Igitur. Bienvenidos, Ulises, Fernando, aquí a Placeres Textuales. Un placer. Gracias. Y como mencionaba, pues se acerca ya este primer coloquio internacional de poesía y filosofía. Ulises, te pido que nos des un contexto de este primer coloquio. ¿Quiénes participan en este primer coloquio que ya está cerquísima? Decía yo, a partir de este lunes 11 de enero comienza este coloquio. Sí, pues a partir de este lunes a mí me gustaría, sí, efectivamente, comentarte acerca del cartel para que Fernando pueda extenderse más acerca de algunos invitados, sobre todo que nos acompañan de España. Tengo por aquí ya la publicidad, la programación del cartel, con las ponencias, y bueno, las estoy aquí buscando, pero básicamente te puedo comentar que iniciamos el día lunes con una ponencia donde estará la doctora Virginia Moratiel de la Universidad Complutense de Madrid. Ella vive en Buenos Aires y que tiene un tema muy, muy interesante por allí. Virginia Moratiel nos acompaña con una ponencia que se llama Poesía y Verdad. También va a estar Andrés Cisneros de la Cruz con el tema Filosofía y Autogestión, una postura contracorriente. Y Brenda Cedillo con la poesía como un modo de saber. El mismo lunes, a las 12 del día, nos acompañan Salvador Gallardo Cabrera, desde México, con la velocidad de estudiantismo, su ponencia. Luis Luna, con poesía como lenguaje libre, desde la Escuela de Escritores de España. Miguel Ángel Feria, con parnasianismo y positivismo, con la Universidad Complutense también. Y tenemos una magistral el lunes, que es de Héctor Carreto, quien nos va a hablar acerca de la poesía y algunas variaciones filosóficas en sus formas, por parte de la UACM. Para el martes tenemos a Julieta Lomelí, que también está por confirmarnos, porque parece que tuvo un problema, con autoconocimiento y poesía, una preocupación filosófica. Luis Alanís Telles con Lamer el Mundo, una episteme desde el pensamiento artístico. Yatina Estiliani Michou Rorris, con la poesía como virtud del ser humano, ¿no? Y el título es un poco más extenso, pero no lo puedo leer todo. El martes a las 12 estará Álvaro Solís, hablándonos de Jorge Cuesta, de José Gorostiza, José Antonio Lugo, acerca de Destello y Verdad, diálogo entre belleza y sabiduría. Julio César Quesada Galán, también un muy buen ponente, que es la poesía especular. Tenemos también la participación de las magistrales de Óscar de la Borbolla, con cuál es la actividad más poética, la filosofía o la poesía, y Federico Díaz Granados con la poesía como talismán, si les parece bien, o el poema como talismán. Lo dejo allí para que Fernando pueda hablar, y si quieren en un momento dado les sigo dando las siguientes ponencias de miércoles, jueves y viernes. Claro que sí. Adelante, Fernando. Gracias por la invitación. Primero agradecerte. Y pues listo, ya está prácticamente todo construido para el coloquio que da inicio el lunes justamente,
con 6 mesas magistrales, 6 ponentes de relevancia pues literaria y filosófica, no solamente de México, sino también de otras latitudes. Claro. Y para tener el antecedente y nuestros amigos, nuestras amigas de Placeres Textuales conozcan Taller Igitur, platícanos, Fernando, de este taller, por favor, que también es uno de los organizadores, junto con Aleteo Poético, también las diferentes universidades que ya nos mencionarán, que participan y que organizan este primer coloquio internacional de poesía y filosofía. Platícanos, Fernando, de Taller Igitur. Sí, bueno, en efecto, la convocatoria del coloquio pues incluye distintas redes, se les llama colectivos. En esencia, la mayoría son revistas independientes, es decir, que no hay detrás no hay alguna institución que las apoye, sino más bien son como un tipo de autogestión. Y en conjunto con el Fondo de Cultura Económica y con las distintas universidades del país, digamos las principales, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, son varios de los ponentes pertenecen a esas instituciones. Entonces, de algún modo hay un trabajo en mancuerna, y bueno, todo esto es posible gracias a todo este esfuerzo en conjunto, tanto desde los organizadores como desde las universidades, del Fondo de Cultura, que nos está brindando un gran apoyo a través de su canal que va a hacer la transmisión. Y bueno, como señalas, que la revista Igitur es una de estas también proyectos que están sosteniendo, colaboran un poco en esta ocasión en el coloquio. Pues la revista Taller Igitur, que la pueden localizar en internet como tallerigitur.com, es una revista que nació hace aproximadamente poco más de 2 años y se centra principalmente en la literatura, tratando de hacer un ejercicio entre la tradición o las distintas tradiciones que embarga la literatura, junto con autores pues nobles, digamos que jóvenes que están empezando su carrera, pero que sabemos nosotros que así como los grandes poetas en su momento, cuando eran jóvenes, se les veía los guiños de su hechura y la magnitud de su excelencia, pues también en varios poetas que están empezando ahora su carrera literaria, se les ve ese esfuerzo, ese guiño que promete que si trabajan bien pueden ocupar después los escenarios que ahora muchos poetas están ocupando. Y entonces esa es la labor de la revista, trabaja bajo tradiciones, escuelas, movimientos, periodos poéticos, digamos, esa es más o menos la dimensión de la revista. Y una pregunta para los dos, tanto para Ulises como para Fernando. Estamos hablando que es un coloquio que va a reflexionar en torno, alrededor de la poesía y la filosofía. Pero aquí me surge una pregunta, y es que tomando en cuenta la situación en la que estamos, y me refiero claramente a esta situación de la pandemia y todo lo que ha cambiado, modificado, transformado nuestra vida, ¿por qué la importancia de asomarnos a la poesía, a la filosofía en estos momentos de crisis, de cambio, de transformación? Háblenos un poco de esta importancia de acercarnos, de asomarnos a la poesía, a la filosofía en estas circunstancias, en estos momentos. Por favor, Ulises, Fernando. Sí, si me lo permiten, a mí me gustaría que empezara Fernando y yo a compartirte después mi punto de vista, porque lo he externado en otras entrevistas, pero me interesa mucho también saber la opinión de Fernando, y yo brevemente te comento también. Bueno, los temas de la filosofía y los temas de la literatura en principio pues son temas humanos. No somos ajenos a ninguno de los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia. Y en un escenario en el que estamos viviendo,
en este síntoma de aislamiento, pues a lo mejor no nos estamos dando cuenta, o quizás somos intuitivos en ese aspecto, pero el mundo se está transformando, el mundo está cambiando, y la reflexión entre la filosofía y la poesía bajo este ejercicio me parece necesario, primero necesario, segundo vital, porque ¿qué ocurriría si tuviéramos una vida como la que estamos viviendo sin reflexión de ningún tipo? O sea, aquí sí nos estaríamos cosificando, nos estaríamos convirtiendo en unas masas inertes, y ¿qué sería el mundo sin la reflexión? Entonces, igual no pasa nada, pero el mundo seguirá siendo igual, seguiremos aislados como lo estamos, y no nos cuidamos y no hacemos caso a las medidas que se dan en términos sanitarios y médicos, pero creo que en lo individual sí puede repercutir en algunos o en varios este síntoma de mantenernos vivos. Ahora creo que lo elemental es mantener la vida, eso es lo esencial primero, ya después vemos si el mundo se podrá resolver o no, pero me parece que esto es primero desde una necesidad vital, necesaria. Sí, porque lo apuntas muy bien. Y también la pregunta tenía esta situación en donde de repente cuando hablamos de poesía y filosofía, como que el grueso de las personas lo sienten a estas dos disciplinas un tanto alejadas de su propia vida, de su cotidianidad. Es decir, bueno, pues será para estudiosos, para escritores, para propiamente filósofos y poetas el que se acerquen a estas dos disciplinas. Y yo, pues que soy un poco Juan Pueblo, pues no tanto, pero remarcas muy bien, Fernando, que la poesía y la filosofía son actos humanos, actos que desarrollan los seres humanos, es decir, que también nos interesan o forman parte de nuestra propia construcción como humanos, el reflexionar a través de la poesía, de la filosofía, y es por eso que me interesaba conocer sus opiniones y también obviamente la de Ulises, por favor. Sí, claro, yo antes que nada quiero disculparme si ven de repente que aparece una mano y estas cosas, es que Es la soy mi mano que propio mece equipo, la cuna, más bien, ¿no? más que me hace la cuna, soy O mi que propio mueve la equipo de cámara. plumas. Sí, como ahora no le puse un soporte, pues soy muy radical y estoy haciendo estos trabajos de fotografía como al estilo Lubeski. Yo considero, como decía Efraín Huerta en uno de esos poemínimos, que la poesía es de quien la trabaja, decía él, ¿no? Como una especie de asunto humorístico, pero bien podría uno reflexionar acerca de que la poesía pues es de todos, la filosofía también, y si bien no solo es de quien la escribe, también es de quien la lee. Y parte del coloquio, hay como varias posturas, por ejemplo, en el caso digamos que de la escuela, por decirlo así, que nos trae Fernando, hay gente súper talentosa que tiene una postura a partir de la lengua, ¿no? Sobre todo de la lengua castellana, y una riquísima tradición que también ya viene con una conjunción de una revisión, por ejemplo, de la hibridación de los géneros, que es bien interesante. Pero también hay otras posturas donde de pronto se trata de cuestionar o tratar de, no cuestionar, sino tratar de reflexionar acerca de si la poesía solo se puede transmitir a través de la palabra. Por ejemplo, si una película puede ser poética, si el acto de que un campesino vea el mar y diga una frase bella podría ser bien poesía, ¿no? No tendría que escribirla para generarla. En las historias de Juan Rulfo encontramos frases que supuestamente él tomaba de los pueblos o de lo popular y que realmente resultan tremendamente filosóficas o poéticas a veces, a mi punto de vista. Entonces también creo que para mí ambas tradiciones son válidas, ambos puntos de vista, y la verdad no es absoluta, sino que ni siquiera hay una verdad. Si existiese una verdad, en todo caso, se dirigiría entre ambos puntos. La poesía y la filosofía es muy académica y al mismo tiempo es muy cotidiana. Y es importante comprender, ¿no? La fuente que nutre ambas vertientes, creo yo.
creo que yo pienso más un poquito por esa idea, el coloquio. Y tomando en cuenta que también este coloquio, hay que mencionarlos, amigas y amigos de Placeres Textuales, es un congreso virtual, es decir que muchas personas tendrán la oportunidad de acercarse a este coloquio. También otra pregunta tanto para Ulises como para Fernando. Nosotros que estamos, aunque ya dijimos que la poesía y la filosofía son actos humanos, pero nosotros, digamos el público en general, que tal vez de repente, como mencionaba, nos sentimos un poco alejados o que ese no es nuestro terreno, ¿cómo debemos acercarnos a este coloquio, a las diferentes ponencias, a las diferentes pláticas que se van a ofrecer en este coloquio? ¿Cómo debemos acercarnos a la poesía, la filosofía en este marco del coloquio? Pues no sé si Fer quisiera ahí responder, y yo ya trataré de ser más breve al final. Sí, bueno, acercarse, pues es que se va a transmitir por 2 canales. Te comparto la liga, que es el canal del Fondo de Cultura Económica y el canal del coloquio, la página del Facebook. Va a ser simultánea. La transmisión, todo va a salir desde el canal del Fondo de Cultura Económica y después de manera simultánea en la página del coloquio. Estamos ahorita tratando de gestionar que se pueda retransmitir en otros países, incluso, por ejemplo, en Perú. Estamos viendo eso. La fortuna de que sea virtual, por ejemplo, ahorita que mencionabas al inicio este tema, tiene muchas ventajas. Yo podría señalar 2 principales. Primero, como tú dices, ¿no?, que se puede ver en todo el mundo. Quien desea hacerlo, o más bien quien se entere también, ¿no? Y la segunda es que si fuese un coloquio presencial, muy difícil, no solo incluso traer autores de nuestro propio país que puedan estar cercanos, sino que, por ejemplo, pensar en traer autores, por ejemplo, de Grecia, que va a haber una poeta de Grecia, un poeta de Perú, pero que vive en Estados Unidos. Varios de los participantes pues son de España. O sea, inimaginable, hubiera sido imposible contar con su presencia en un coloquio en donde estuviéramos en carne y hueso todos. La fortuna o la bondad de a pesar de la manera en que lo estamos padeciendo en el mundo, la virtud de esto es que, bueno, podemos contar con estos autores, por ejemplo, con Luis García Montero, con Jesús G. Maestro, que es un autor que está planteando una teoría de la literatura escrita desde el español, planteando una serie de críticas en torno también a muchas de las teorías escritas del siglo pasado, y el planteamiento que supone Jesús G. Maestro puede resultar valioso para muchos, estimulante para otros, pero también puede causar un desasosiego para otros más. Entonces, lo valioso de este coloquio, que está lleno de distintas maneras de acercarse a la poesía y a la filosofía. Ese por un lado. Y por otro, que el público al cual está dirigido, aunque no está pensado específicamente a quién está dirigido, sí podríamos sugerir o pensar que es un público en su mayoría estudiantes, podríamos pensar que son estudiantes, pero también para gente que a lo mejor no tiene mucho conocimiento de la literatura, y el que acercarse a alguno de estos autores podría resultar estimulante, porque hay autores, por ejemplo, como Federico Díaz Granados, que maneja un modo de acercarse a la poesía o a la literatura o la filosofía de una manera distinta, como la podría hacer, por ejemplo, Miguel Ángel Feria, que es otro poeta español, que va a hablar del parnasianismo y el positivismo, que es un tema un poco más específico, más especializado. En fin, los invito también a que vean el programa que aparece en la página de la revista Egitur, y ahí está, que es un poco lo que está también leyendo Ulises en la programación. Entonces, el programa es muy vasto,
el programa es muy rico y además es muy nutrido. Ulises, por favor. Bueno, si quieres, voy compartiendo un poco el programa también, mencionando la importancia de... creo que ya está con nosotros Ulises. Sí me escuchan, ¿no? Sí, adelante. Sí, si quieren, pero pueden ir compartiendo si se puede ahí el programa, sería mejor para no tener que leerlo, eso ayudaría mucho. Yo comentaba que el asunto sería, pues, acercarse sin miedo, ¿no? Acercarse a la filosofía y a la poesía sin miedo. Disculpen pues como la analogía un poco prosaica en el asunto de decir, en un artículo escribía yo, pues la gente llegamos a tener que usar una hoja de Excel y pues por supuesto que no sabemos qué es una hoja de Excel, no sabemos usar ninguna de esas funciones. Finalmente el Excel es un lenguaje de una computadora, en cierta forma funciona de manera matemática con algoritmos, un lenguaje binario, digamos, más bien. Y lo mismo pasa con la poesía, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces pretendemos que podemos saber o que es inalcanzable el lenguaje de la poesía? Que el propio Ronnie Paz, que es un investigador que estudia, un científico que estudia asuntos de lenguaje, se pregunta aún cómo funciona el lenguaje de la poesía. No lo han logrado como determinar de manera científica. Entonces, ¿por qué pensar que es inaccesible, por una parte? Y por otra parte también que cuando queremos acceder a él, que eso se va a descifrar de una manera mágica, ¿no? Y nos desesperamos y entonces vamos a dejar de seguir o la filosofía o la poesía porque nos parece aburrido o complicado. Lo mismo pasa con una hoja de Excel, exactamente lo mismo, nos puede desesperar al principio no saber cómo funciona un programa. Pero tal vez la necesidad obliga a la mayoría por las cuestiones de esta manera de ganarse la vida de una forma más capitalista, por decirlo en ese sentido, productiva, dirían algunos. Entonces se piensa en el Excel o en algunos programas como herramientas necesarias. Finalmente la filosofía y la poesía son herramientas necesarias para, no sé si para resolver, ¿no? Pero sí para cuestionar y para ir delimitando algunas cuestiones acerca del mundo y también para comprender nuestra situación ante el mundo, ¿no? El hombre ante su situación, en dónde estamos ubicados, entendiendo que además el mundo se mueve y nosotros también nos movemos por fuera y por dentro. Y creo que es eso, ¿no? No hay que tener miedo a conocer, no hay que tenerle miedo al conocimiento. Creo que por ahí sería mejor. Lo has dicho muy bien, que nos acerquemos sin miedo a la poesía y a la filosofía. Así que amigos, amigas de Placeres Textuales, nos acercaremos sin miedo a este primer coloquio internacional de poesía y filosofía que, recuerden, comienza este lunes 11 de enero y culminará el viernes 15 también de este mismo mes, ya el año 2021, y con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Estaremos publicando también los diferentes links o enlaces para que ustedes, amigos, puedan pues seguir las diferentes ponencias, actividades de este primer coloquio internacional de poesía y filosofía. Y ha sido un gusto, un verdadero placer platicar contigo, Ulises, contigo, Fernando, y pues seguimos en contacto y mucho éxito en este primer coloquio. Muchas gracias por la invitación.